Televisa presenta. Hoy presentamos Necesito hacer el video para pasar la materia. ¡Date prisa, Goku! Me presento, mi nombre es Víctor Manuel Hernández Pérez, estoy cursando la licenciatura de Terapia Física. El siguiente video que les voy a presentar es sobre los modelos de la discapacidad. Empezaremos por el concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad ha variado teniendo en cuenta la clasificación internacional del funcionamiento. Según la CIF existen tres versiones. La primera es deficiencia, la segunda es discapacidad y la tercera es minusvalía. La deficiencia trata de toda pérdida o normalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, debido a una deficiencia, en la forma o dentro del margen que se considera normal para una persona. Y la minusvalía es la situación de desventaja para un individuo consecuencia de una deficiencia o discapacidad que le impide desempeñar un rol. Es un término que engloba las deficiencias en estructuras y funciones corporales, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación, es decir, que la discapacidad es la consecuencia de contar con problemas en la anatomía y fisiología corporal, sumado a las dificultades en el desempeño o realización de actividades, y a los problemas del individuo al involucrarse en situaciones consideradas como vitales. Grados de discapacidad. Según el grado de limitación de las actividades de la vida diaria, se consideran varios grados de discapacidad. Existen 5 grados. El primer grado es discapacidad nula, son mínimos, la eficiencia no limita la realización de las ABD. El grado 2 es discapacidad leve, alguna dificultad para llevar a cabo las ABD, pero son compatibles con la práctica totalidad de las mismas. Grado 3, discapacidad moderada, disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las ABD, siendo independiente en las actividades de autocuidado. Grado 4, discapacidad grave, disminución importante o imposible de realizar la mayoría de las ABD, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado. Y por último, el grado 5 es la discapacidad muy grave, imposibilidad de realización de las ABD. Tipos de modelos y su significado. El primer modelo del que vamos a hablar son los modelos teóricos en discapacidad aplicables a la fisioterapia. Es el modelo de prescindencia o tradicional. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra prescindir significa separar, desgarrar, evitar algo o pasarlo en silencio. En este aspecto, este modelo pretendía eliminar, acabar, esconder o desaparecer a las personas con discapacidad, a la vez que intentó dar una explicación a su origen desde las creencias religiosas. Este modelo tradicional comprende la discapacidad como una consecuencia del pecado o de llevar una vida lejos de los propósitos del bien o resultado de la brujería. También es entendida como un castigo en el que, sobre todo los padres, debían enfrentar una carga, terminando en prácticas eugenésicas que buscaban la aplicación de leyes biológicas para llevar a cabo los buenos nacimientos. Con estas prácticas se llevaron a cabo muchos infanticidios de niños y niñas con discapacidad, y donde no se conseguía la prescindencia a través de los homicidios, entonces se optó por marginarlos y excluirlos. El siguiente modelo que vamos a ver es el modelo médico o rehabilitador. Este modelo tiene bases científicas y productivas. La cantidad de soldados mutilados que dejaron las guerras obligaron a abandonar la idea de que la discapacidad se originaba por castigos divinos y se entendió que la discapacidad responde a causas de tipo biológico. Se consideró la enfermedad o ausencia de salud como sinónimos de la discapacidad susceptibles de recibir tratamiento. De este modo, las personas con discapacidad dejaron de marginarse y se comprendió que estas personas podían aportar a la sociedad siempre y cuando
estuvieran sometidas a un proceso de rehabilitación. Aquí nace el concepto de normalización, ya que una discapacidad se considera algo anormal, que con un proceso de rehabilitación conseguiría la normalidad. Gima como un anime y lo mamen en Subaru. Bebecita dime hago un cosplay, bebecita de Chun-Li. Un bofetón a tu compa Will Smith. Móntate en la nave, tú ni Denny for Speed. Y es como el que te está rompiendo en el... El siguiente modelo que vamos a ver es el modelo social o constructivista. El modelo social nace como una crítica al modelo descrito anteriormente. Este modelo ubica la discapacidad dentro de la sociedad y no en el individuo, haciendo de la discapacidad un asunto colectivo y definiéndola como resultado de la opresión y la exclusión social. En este sentido, se caracteriza por mayor reconocimiento legal, aceptación a la diversidad e inclusión social. Además, por la comprensión de que las personas con discapacidad son útiles en la sociedad siempre que la sociedad se enfoque en lograr la igualdad de las personas independientemente de sus características individuales. Este modelo, a pesar de ser más amplio que los anteriores, no se libró de críticas, pues es una perspectiva más amplia, pero a la vez reduccionista de la discapacidad, porque la ubica solo en el entorno y no en las características personales. El siguiente modelo que vamos a ver es el modelo universal. El movimiento social generó una mirada universal de la discapacidad. Esta visión explica que las sociedades deben transformarse dado que la discapacidad es un fenómeno inherente al ser humano, es decir, que de manera aleatoria cualquier persona independiente. Obligan a las sociedades a estar preparadas para dar solución a las diferentes problemáticas que enfrente una persona que nace o adquiere una discapacidad. En este modelo, la discapacidad ya no es de minorías, sino que afecta a la sociedad en general. Desde esta perspectiva, todo individuo en el transcurso de su vida experimentará una discapacidad, ya sea temporal o permanente. Aquí se entiende que ser humano significa, en esencia, ser limitado, o, dicho de otra manera, ser relativamente incapaz, de forma que no hay ser humano que posea un total repertorio de habilidades que le permita enfrentarse a las multitudes y cambiantes demandas de la sociedad o del entorno. El modelo universal también se ve reflejado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, específicamente en su artículo 9, donde describe la accesibilidad. Este documento aborda el concepto e implicancias de una de las herramientas principales para garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y no de discriminación por motivo de discapacidad. Modelo político, activista o sociopolítico. Este modelo no comprende ni acepta como única definición de discapacidad la que proponen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, centrada en el modelo médico rehabilitador, que considera a las personas como seres pasivos, receptores de una atención en salud. Este modelo promueve los movimientos de los derechos civiles con la finalidad de constituir un colectivo formado por personas que comparten las mismas características y una identidad constructiva que les permita crear unas condiciones positivas de vida y gozar de experiencias enriquecedoras. Un claro ejemplo de movimientos activistas fue el denominado Vida Independiente, propuesta que nace en la década de los 70 en Estados Unidos, pero conjuntamente varios países ya reclamaban la independencia. Este movimiento estimuló a que las propias personas con discapacidad se emanciparan de su situación y se incluyeran en la investigación y solución a sus necesidades. La filosofía de este movimiento es: nada de nosotros sin nosotros.
donde se hace alusión a que ninguna persona que no comprenda lo que se siente y vive una discapacidad podrá resolver sus inequidades. El modelo biopsicosocial. Este modelo tiene sus inicios en 1977 por George Engel y cuenta con dos vertientes. A. Un modelo de causación superador del modelo clásico de causa-efecto. B. La apuesta por dar la palabra al paciente en el proceso asistencial, pasando de ser objeto a sujeto. En este sentido, se entiende que el estado del funcionamiento, discapacidad o salud de las personas depende de su estado físico, psicológico o social. Y en este mismo sentido, la intervención del individuo debe abarcar estas tres esferas. Una es bio, la otra es psico y la última es social. Entre ellas tres forman la salud y la enfermedad y están dentro del ser humano. El modelo biopsicosocial proporciona una amplia posibilidad de acercamiento a la comprensión del estado de funcionamiento, salud y discapacidad que carece de gran estructuración y límites entre estos sistemas y entre los profesionales que abordan y se especializan en dividir al ser humano, pero que al mismo tiempo es flexible en la comprensión de los diferentes determinantes de la salud de los seres humanos. Para ti, ¿qué es discapacidad? La discapacidad es como una aflicción, algo así, no me acuerdo la palabra, pero es una discapacidad del cuerpo y la mente. En ciertas ocasiones, pues limita mucho las actividades de las personas. Eso es una discapacidad. ¿Crees que las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades que las demás personas? Se podría decir que sí, pero a la vez no, porque como la discapacidad limita a hacer algunas actividades, sería complicado para una persona realizar dicha actividad o se atrasaría en un trabajo. ¿Qué es la discapacidad? Es la limitación que tienen algunas personas de realizar ciertas actividades. O sea, les impide hacer ciertas cosas que la gente común hace normalmente. ¿Cree que las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades que las demás personas? No, no porque algunas no tienen las mismas oportunidades, no siempre les dan trabajo porque están discapacitados, o sea, no, yo pienso que no.